y te glorificamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor y vamos a disponer nuestro corazón para alabarlo y bendecirlo como Él merece. Amén. Y bueno, hermano Gerardo, es un gusto verlo aquí. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi hermano Gerardo, por su familia, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Dale más fuerte ese aplauso. Levanta tu grito de júbilo y dile: Señor, tú eres fiel, tú eres bueno todo el tiempo. Jesús, tú no nos fallas. Y bueno, también tú eres un milagro de Dios, porque el día de hoy tú estás aquí. La gracia de Dios ha caído también sobre ti y por eso es digno de ser alabado nuestro Padre Celestial. Dale otro fuerte aplauso y dile: Señor, gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. Amén. Y ahora vamos a ir con tus palmas así. Vamos fuerte, dáselo al Rey. En esta hora vamos a cantar que Él nos ha dado la victoria. Alguien dice amén. Vamos, dilo. Te levantaste con poder, León, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Vamos a cantarlo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. ¿Cuántos sabemos más que vencedores en este lugar? Yeah. Dilo. Te levantaste con poder, León de la tribu, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Vamos. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Vamos una vez más. Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. ¿Cuántos más que vencedores podemos darle un grito de júbilo? Yeah. Vamos a declararlo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo. Que se oiga en este lugar. Vencedor, vencedor, dilo. Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Gracias, Señor, porque nos has dado la victoria en la cruz. ¡Vamos! Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. ¿Alguien puede levantar un grito de júbilo al Rey? Porque el día de hoy hemos venido a una fiesta. ¡Vamos arriba! Porque el pueblo de Dios sabe gozarse del Rey de Reyes. Si puedes darle un grito de alabanza, este es el momento.
tierra y al que se adora en el cielo. Dilo, adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo. Ustedes, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra al santo. Dilo, dilo, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, así es. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, amén. En la tierra cantamos, juntos gritamos. ¿Alguien tiene júbilo en esta mañana? Vamos una vez más, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la. Levanta tus manos al santo, santo, digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Yo quiero preguntarte, ¿alguien está de fiesta? Vamos después de mí, hacemos fiesta. Ustedes, hacemos fiesta. Eso, que se oiga tu voz. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Para el Rey de Reyes hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Vamos con sus palmas. Vamos, sigo. Preparemos el camino, que eso viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. ¿Cuántos creen que Él viene pronto por su iglesia?
preparemos el camino, Cristo viene ya. Vamos, levanta tu voz. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. ¿Cuántos creen que Él viene pronto por su iglesia? ¿Sabes? Cuando el Rey venga, yo quiero recibirlo con un grito de júbilo. ¿Alguien puede darlo al Rey? Vamos, volveremos cantando. Ustedes, así, volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Gracias, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Vamos. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Así es, nuestro Rey viene pronto. Gracias, Señor. Si ese aplauso es para el Rey de Reyes, que sea más fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la victoria. En Él somos más que vencedores. Si tus problemas, si tu circunstancia te hace creer lo contrario, déjame decirte que hoy tu victoria está en las manos de nuestro Padre. Tu victoria está en las manos del Dios Todopoderoso, aquel que ha creado las estrellas, que de la nada llamó a la luz. Él tiene el control de todas las cosas. Así que te voy a invitar a que levantes tus manos en esta hora. Le digas: Señor, gracias, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque en ti estoy seguro. Tu vara y tu callado nos guían a verdes pastos. Y no hay nada, Señor, que a ti te tome por sorpresa. Gracias, Señor. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile una vez más: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Vamos a levantar nuestra voz y decirle: su amor es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el
seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Alguien dice un fuerte amén. Él tiene el control de todo. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, los velos están cayendo. Hoy podemos ver con claridad. Puedo ver con claridad que nuestra fe está creciendo, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levanta tus manos en esta hora. Gracias, Señor, porque las circunstancias solo nos van a servir para que nuestra fe crezca cada día. Esos problemas, esas situaciones harán que nuestra fe se levante. Que nosotros, Señor, pongamos nuestra confianza en ti, el Dios vivo, el Dios verdadero. Vamos, cántalo. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, tú has sido más que fiel en este tiempo. Como dijera Job, antes, Señor, te habíamos escuchado. Antes habíamos escuchado las obras que tú habías hecho. Pero en este tiempo hemos aprendido a verte. Hemos aprendido a ver tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu gran amor. Y Señor, tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado. Vamos a levantar nuestras manos y a empezar a adorarle. Tú eres grande, Señor. Tú eres digno, grande, Señor, poderoso, asombroso. No hay nadie como tú. Tu amor nos sostiene, es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
tú eres fiel con tus hijos. Y yo sé que tú has tomado en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí y también de aquellos que nos ven. Tú tienes el control de todo. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Si le vas a aplaudir, que ese aplauso sea digno del nombre del Rey de Reyes. Gracias, Señor. Yo creo que ese aplauso debe ser enorme, así como la gracia de nuestro Padre ha sido con nosotros, que no tiene final. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu gran amor, Jesucristo. Levanta una vez más sus manos. Solo deja sentir esa presencia. Te adoramos, Señor. Es grande, eres digno. Tu amor es infinito, nunca acaba. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en estos tiempos. Nuestra alma clama a ti. Nuestra alma tiene sed de ti. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Cántalo, iglesia. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Cántalo por última vez. De lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos más que seguros. Dale otro fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y bueno, toma tu lugar, prepara tu corazón, porque vamos el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es fiel. Y hace que será unas semanas estábamos hablando de una exhortación que el Señor Jesús a través del apóstol Juan le hacía a la iglesia de Éfeso. Y primero a Éfeso le dice: eres una iglesia muy, muy especial, muy tremenda. Y se acuerdan que lo que le está de alguna manera exhortando, recordando o pidiendo, ¿verdad? Que es que regresen a su primer amor, que regresen a su primer amor. Y les decía, para entender un poco el primer amor, porque de instancia dice, es que se enfriaron, pero cuando ves lo que era Éfeso, no estaban fríos. Es que sí dejaron de hacer cosas, como a veces nosotros, como a veces tú, como a veces yo, dejo de hacer cosas para Dios.
Y sí, tendrá que ver un poco con el amor a Dios, pero también tiene que ver con el amor al prójimo, pero también tiene que ver con el uso de las capacidades y dones que Dios te ha dado y que a veces también dejamos de usar y dejamos de hacer cosas que ya no hacemos. Éfeso es una ciudad muy, muy especial para los griegos, después para los romanos. Hoy existe Turquía, hoy es Turquía, ahí está Éfeso, pero la localización de Éfeso, por su situación geográfica, le daba la oportunidad de ser una de las ciudades más culturalmente grandes, financieramente grandes y en el área comercial también muy grandes, porque estaba situada en un lugar donde tenían que pasar diferentes lugares. Estaba en la puntita del Asia Menor. En ese tiempo la carga mayor era por barcos, entonces estaba en un lugar donde había mar, entonces forzosamente era una zona utilizada. Eso hizo que la ciudad creciera en diferentes formas, en diferentes maneras. Inclusive históricamente en Éfeso se encuentra o se encontró, todavía están las ruinas, ya no se ve su monumentabilidad o su belleza de uno de los edificios que se consideró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esto es el templo de Artemisa. Tenemos la imagen, ya se nos fue nuestro productor. Ah, no, ahí está. Sí, si nos mandas la imagen del templo de Artemisa, ese templo, para que tengan una idea, medía de largo 110 metros, 105, entre 105 y 110 metros de largo, que serían alrededor de unos 25 metros de ancho. Para que tengan una idea, esto nada más tiene 8 metros de ancho y de largo nada más tenemos 20 hasta el camino, el resto del camino. Entonces era ese templo para Artemisa, pues no sé cuántas veces más que nosotros, ¿no? En un templo de 2000 metros, ¿no? 100 por 20, el nuestro es de 200, o sea, 10 veces más que esto. Y dentro de ese templo se adoraba a una diosa de toda esa zona. Había nacido en la mitología griega como Artemisa. Los romanos tomaron mucho de lo que era la mitología griega, la convierten a una mitología romana y algunos nombres los van cambiando. De tal manera que la diosa Artemisa pasa a ser para los romanos Diana de los Efesios. Por eso en algunas versiones, sobre todo en la Reina Valera, dice Diana, ¿no? El templo de Diana, y mientras que en las nuevas versiones dice Artemisa. Y alguno pensará, ¿cómo es que se equivocaron tanto? No, es la misma diosa, simplemente con diferente nombre. Tenemos la imagen de la diosa, sí la tenemos. Este es el anfiteatro, ¿no? Un pequeño estadio como para 15,000 personas. Imagínense la capacidad que tenía Éfeso. Digo, San Andrés tenemos tantas personas y no tenemos un auditorio más que para 200 personas. Esta es la diosa, la famosa diosa Diana o la famosa diosa Artemisa, que se adoraba en Éfeso. Es la diosa de la fertilidad. Si ustedes se fijan, van a notar que en el pecho es una mujer que no tiene 2 pechos. Tiene como 18, yo conté. Una diosa que tenía que ver con ritos pues paganos, que tienen que ver con sacerdotes y mujeres que tenían que provocar la fertilidad, la multiplicación, etcétera. Es decir, algo que no era agradable a los ojos de Dios. A ese lugar llegó el apóstol Pablo. Cuando vamos a la Biblia y podemos buscar en Hechos 18, que es cuando Pablo aparece. Es en el capítulo 19, perdón. 19, versículo 18, era al revés. Capítulo 19. Ah, no, sí, es 18. Sí, 18, perdón. ¿Estamos ahí? Si está ahí, puede decir gloria a Dios.
Si no está ahí, pues se lo vamos a poner en la pantalla. ¿Y estamos listos, Itiel? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, el versículo 19, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Esa es la primera vez que él llega a Éfeso, como que nada más fue a tentar la situación, habló, se reunió así como estamos nosotros ante la sinagoga, habló algunas palabras. Yo creo que habló algo interesante, que dijeron, quédate. No, y él dijo, no, es que tengo otros planes. Más adelante en el capítulo 19 vuelve a regresar, 19:1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó ¿a dónde? A Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y toda esta parte ya la vimos hace como un par de semanas, ¿no? Lo que pasó ahí en Éfeso cuando Pablo llegó, las manifestaciones de Dios a través de los milagros, etcétera, etcétera. Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio del Señor Jesucristo empieza a ser predicado, siempre va a causar movimientos, inclusive movimientos sociales, a favor o en contra. Y una de las primeras situaciones que tuvo que enfrentar Pablo y sus discípulos en Éfeso fue precisamente con respecto a la adoración del templo de Artemisa y de la misma diosa Artemisa. Porque no nada más era patrona de ese lugar, sino de toda la región de lo que es Turquía. Y entonces dice la Escritura en el mismo capítulo 19, a partir del 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. El camino es el Evangelio, ¿sí? No les llamaban cristianos todavía, les tenían diferentes nombres, uno de ellos eran los del camino, porque hablaban de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entre otras cosas. Entonces, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo ¿de qué? De Artemisa. Ya vimos el templo, ¿no? Espectacular. Hacía maquetitas en plata y se vendían como pan caliente, porque pues era un símbolo de la diosa de ellos, ¿no? Entonces vendía esos templecitos, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, bueno, ¿cuántos de nosotros sabemos que no son dioses los que se hacen con las manos? Para Dios eso es idolatría. Bueno, no es el tema. Me quedé en el versículo 27. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, está hablando al mundo romano, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro. Ya vieron cuál teatro, ¿no? Habían miles y miles de gentes, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. ¿Sí? Siempre hay alguien que te cuida de las espaldas. ¿Sí? Estaba tan grande el alboroto, Pablo quería ir al frente y le dijeron, no, Pablo, no es conveniente, son miles de gentes y no sabemos cómo puedan reaccionar. Y no le permitieron a Pablo defender su posición, ¿no? Porque finalmente acusaban a Pablo de que él estaba diciendo que ni los templecitos, ni la diosa, ni las cosas hechas por manos de los hombres eran dioses o diosas y que no tenían ningún valor más que el valor que pudieran tener en el metal. Incluso 31, algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar
al teatro. Más adelante en el 34 dice, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. Y bueno, empezó una situación, como dice ahí, un disturbio no muy pequeño, y Dios de esa manera, a pesar de que fuera la cuestión negativa, estaba haciendo ver ante toda la gente que el único Dios que tiene el poder de ser adorado, la única capacidad de mover, de crear, de hacer, no era ni el templo ni la diosa que estaba adorando ahí en Éfeso, sino era el Señor de señores. Era Jesucristo el único que tenía que merecer la honra, la gloria. Ahora, en ese lugar de Éfeso es donde, si puedes ver, la manera como definen, no solamente Pablo, están sus acompañantes, están los que van formando la nueva iglesia, están, si tú quieres, predicando y predicando y predicando y compartiendo el evangelio, manifestando lo que Dios o lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. Todavía aquí no se menciona el evangelio de Jesús, pero ya están logrando revolver las aguas, que la gente se inquiete para buscar, para pensar, para por lo menos dudar de su diosa y ver qué es lo que Jesucristo les ha prometido. Eso es una de las cosas primeras que está haciendo la iglesia de Éfeso. Es una de las cosas que al principio, con el amor que tienen al Señor, con el amor que tienen al prójimo, para que no sigan en un camino desviado y regresen o entiendan o conozcan el camino correcto, Pablo y los demás acompañantes y después la iglesia de Éfeso empieza a predicar acerca de Jesús, acerca de Jesús, acerca de Jesús, o como dice aquí en esta parte que leímos, acerca del camino. Yo no sé si tú recuerdas cuando la primera vez que te hablaron de Jesús. Algunos hemos nacido en la iglesia cristiana desde, bueno, cuando digo nacido, pues desde que nos ponían pañal y nos daban mamila. Otros le conocieron en su adolescencia, en su juventud. Otros quizá en su madurez. Otros a lo mejor hasta la tercera edad, la cuarta y la reversa. Pero finalmente, ¿te acuerdas cuando conociste a Jesús? ¿Te acuerdas lo que sentías en tu corazón? ¿Te acuerdas cómo buscabas y al principio ibas a la librería y querías comprar tu Biblia o que alguien te regalara y la leías y la estudiabas y te ponías a orar en la mañana, al mediodía, en la tarde y no faltabas a ningún servicio aquí los domingos? Tuvimos algún tiempo domingos en la mañana, en la tarde, martes, jueves, viernes, casi toda la semana estábamos aquí. ¿Y te acuerdas que no querías fallar a ninguno de ellos? Y que ibas y le tocabas a tu mamá, a tu hermano, a tu comadre, a tu compadre y querías compartirle y a veces te corrían, te cerraban la puerta, ya cállate, no me hables de eso. ¿Te acuerdas cuando hacías eso? ¿Ya se te olvidó? ¿Alguien se acuerda cuando hacía por lo menos algunas de estas cosas? Así como que están pensando que estoy tendiendo una trampa, ¿verdad? Y como que no me quieren contestar. Los efesios eran así, aventados para todo. Hacían, deshacían para Dios. No les importaba más nada más que adorar al Señor nuestro Dios. Ahora, yo quiero en una segunda parte, digo, el tiempo se va muy rápido y aquí en transmisión pues predicamos más corto. Ya hasta se me olvidó predicar de 1 hora, hora y media, ya no puedo, tengo que hacerlo todo en 20 minutos, 25, porque si no, a lo mejor ustedes sí los tengo atentos aquí, pero en la tele ya le cambiaron al canal 5, ya están viendo el partido de los Pumas. Entonces, por eso no me quiero perder. Vamos ahora al libro de Efesios. En el libro de Efesios, a los de Éfeso se llamaban Efesios. Entonces, aquí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, vamos a darnos cuenta de algunas cosas que el apóstol Pablo enseñó a esta iglesia. Y nos vamos a meter no en lo secreto porque está escrito, pero en lo íntimo que el apóstol Pablo enseñaba a esta iglesia.
¿Y por qué esta iglesia era tan capaz de hacer y deshacer, de enfrentarse, de decir, de salir y decir, no, eso no importa, no vale nada? Hablando de Artemisa, es una diosa que ha sido inventada, etcétera, etcétera. Y aunque se le viniera el mundo encima, ahí siguieron en Éfeso. Cabe decir que Éfeso tuvo a pastores como Pablo, el que lo fundó. Después envió a Timoteo. Después estuvo el mismo apóstol Juan, el mismo que inició ahí en Apocalipsis. Ese mismo, ahí estuvo. Es más, dentro de las ruinas que hoy existen, hay una muy famosa que es la casa de María. Porque muchos suponen que María siguió a Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la cruz le dijo, madre, he ahí a tu hijo, señalando a Juan? Y a Juan le dijo, hijo, he ahí a tu madre, como diciéndole al apóstol Juan, cuida a mi madre, cuida a María. Se supone que en las ruinas que hoy son para turistas está la casa de María. Se supone que vivió ahí, habitó ahí y falleció en ese lugar. Y digo, se supone porque la casa está fechada en el siglo VI. Si Jesús vivió en el siglo I, del 1 al 6, ¿cuántos años hay? Por lo menos 500. No creo que María tuviera 500 años, una casa que hizo 500 años o 600 años después. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. ¿Qué es lo que conocían los efesios? ¿Qué sabían los efesios que hacía que su corazón latiera intensamente por Dios? Que su corazón latiera por lo que habían conocido y no por lo que conocían antes. Llámese templo de Artemisa, llámese Artemisa o templo de Diana o Diana de los Efesios, como quieras entenderlo, pero algo en su vida había cambiado. Y en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 3 dice, alabado sea Dios. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Efesios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Diga conmigo, nos ha bendecido. Primera cosa, y lo sabían los efesios, nuestro Dios bendice. Y tan es cierto que Él dice, nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Yo pudiera preguntarle a Gerardo, ¿Dios te ha bendecido? Dios me ha bendecido, podría decir él, porque tiene una seguridad de lo que ha pasado en su vida y de lo que hoy está viviendo. Los efesios y el apóstol Pablo sabían que Dios los había bendecido y con toda seguridad pueden decir, Dios nos ha bendecido. Primera cosa, en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, toda bendición en Cristo. Póngale nombre a su bendición, toda bendición es bendición de Dios. Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Segunda cosa, los efesios sabían que su vida tenía un propósito en Dios. ¿Se acuerdan que desde los cursos para nuestros jóvenes siempre hemos enseñado propósito y destino? Propósito y destino. Y siempre, cuando hablamos de eso, decimos, Dios no te trajo aquí con una casualidad. No naciste por la noche apasionada de tus padres. Bueno, es parte de, pero detrás de esto está el plan de Dios con un propósito y un destino para tu vida y para mi vida. Los efesios, enseñados por Pablo, sabían que Dios nos había escogido en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Tercera cosa, en amor nos predestinó, diga conmigo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Tercera cosa, sabían porque sabían que también ellos eran hijos de Dios. Como tú y yo somos hijos de Dios. Y como tú y yo sabemos hoy que Dios nos ha bendecido, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Puedes decir gloria a Dios? Según el buen propósito de su voluntad. 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Sabían que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos había comprado y nos había libertado del pecado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dice el 9,
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como la tierra. En otras palabras, Dios te deja prever su plan. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de tus propios pensamientos. Hay casos en la Biblia a través de sueños. Hay casos en la Biblia a través de visiones. El Señor dice en el Antiguo Testamento: ¿cómo voy a esconder las cosas a mis amigos? Dios nos revela su plan, nos deja entrever. A veces tenemos dudas, pero los efesios sabían perfectamente que Dios les iba revelando el plan de lo que ellos como iglesia, de lo que ellos como hijos de Dios, de lo que ellos como escogidos tenían que hacer día a día. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Gloria a Dios. ¿Sí sabe lo que es un heredero? ¿Sí sabemos lo que es un heredero? Alguien que recibe, que es digno de recibir una herencia. Y somos herederos junto con Cristo. ¿De qué? Bueno, de las promesas que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios ha hecho promesas para su pueblo y nosotros somos herederos de esas promesas. Tú y yo podemos de alguna manera sentirnos, no por nuestros hechos, no por nuestras capacidades, ni por lo que hemos hecho, hablado mal o bien, sino simplemente por la gracia de Dios, somos herederos de todas esas promesas. Y entre tantas promesas, una de ellas es la sanidad para nuestro cuerpo. Hemos orado por varios de ustedes. Veo a Francis y también en un tiempo estuvo con un problema serio en este tiempo. Y Dios le levantó. Y Dios le sanó. Y si Dios lo ha hecho con Francis o Dios lo ha hecho con Gerardo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si tú y yo tenemos un propósito en Dios, nosotros no nos vamos a hacer que el propósito se cumpla. En el momento que se cumple ese propósito, sea COVID o sea gripe, nos vamos, porque hemos terminado. A veces hay un temor, hay un miedo en medio de nosotros. El temor no viene de Dios. Diga conmigo, el temor no viene de Dios. Jesucristo mismo decía: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. No tengan temor. No tengan temor. Sí necesitamos cuidarnos, sí necesitamos seguir las indicaciones que tenemos, respetar lo que tenemos que respetar. Por eso es que no hemos convocado a toda la iglesia. Pero no podemos vivir en continuo temor. Dios nos ha hecho libres del temor. Diga gloria a Dios. Dios nos ha hecho libres de todo temor. Su palabra nos inspira a ser, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. En Cristo, dice, me regreso al 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Sí? Hace tiempo, no sé cuándo, veía un programa donde decía: nuestra vida está totalmente, son como dos rieles de una vía. Y aunque tú creas que te ha salido, hay un principio y un final para tu vida. Y dice la palabra de Dios: hemos sido predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, es decir, este propósito no es para todos, pero para los que tenemos nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados, otra cosa, ¿fueron marcados con qué? Con el sello de su Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo? Amén. Diga amén. Diga gloria a Dios. Yo sé que el frío nos hace así como que no queremos interactuar, pero las enseñanzas que Pablo estaba vertiendo sobre la iglesia de Éfeso son enseñanzas doctrinales que aún en la iglesia cristiana necesitamos tener aquí a la mano.
aquí en la punta de los labios, aquí en nuestra mentalidad, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestro cerebro. Ahí es donde nosotros, captando esto, que nos ha bendecido, que nos escogió antes del mundo, que nos predestinó, que tenemos redención en Él, que nos hizo conocer el misterio de su voluntad, que fuimos hechos herederos, que nuestra esperanza está en Él, que hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Entonces la iglesia de Éfeso, con toda esa enseñanza, decía: pues nosotros somos la iglesia más poderosa del mundo y más capaz, porque tenemos al Dios Todopoderoso y nosotros somos reflejos de Él. Entonces no hay nada que nos pueda vencer. Si todo ya está predestinado en ese sentido, según la voluntad de Dios, actuando en su voluntad, las cosas tienen que suceder. Porque tienen que suceder, porque tienen que suceder. Este garantiza nuestra herencia, dice el versículo 14, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hasta ahí había yo terminado mi predicación del día de hoy, pero después de que seguía yo razonando, me regresé a escribir los últimos versículos. Con eso quiero acabar. Miren, si ustedes se dan cuenta, usted, la vida de usted y mi vida, somos un reflejo de la iglesia de Éfeso. Porque siempre hemos tenido enseñanza de su palabra. Porque siempre hemos conocido los principios doctrinales. Porque la gente que nos ha venido a predicar siempre tiene esa iniciativa de saber de la palabra de Dios. No solamente saber, sino actuarla. Y hemos visto, escuchado y congresos y aniversarios y lo que usted guste y mande, y siempre la palabra de Dios ha sido en ese sentido. Nuestra confianza debe estar en el Creador. Tenemos propósito, tenemos destino. Dios quiere hacer cosas a través de tu vida. Siempre lo hemos escuchado. Y hemos caminado muchas veces en fe y hemos alcanzado y hemos visto, como decía Cindy en la oración, cosas poderosas que Dios ha manifestado a través de ese pequeño grupo. De un remanente pequeño, a través de ustedes hemos alcanzado muchas cosas. Gracias a Dios y gloria a Dios. Y la iglesia de Éfeso tenía el mismo respaldo que nosotros tenemos. ¿Y cuál era el respaldo? Todo lo que acabamos de leer. La mano de Dios detrás de la iglesia. La palabra de Dios detrás de la iglesia y el conocimiento que Jesucristo mismo y el Espíritu Santo estaban manifestándose detrás de la iglesia. ¿Y qué pasó? Leímos Hechos hace 2 semanas. Había milagros, había sanidades, hoy leímos alborotos, había muchas cosas, pero Dios manifestándose en esa iglesia. Jesucristo mismo dijo: a la gente la vas a conocer por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos hoy que puedes entregar al Señor? ¿Cuáles son tus acciones que puedes entregar al Señor? ¿Temores, miedos, enfermedades? Todo esto lo podemos dejar a los pies del Señor Jesucristo. Es increíble cómo Dios nos ha amado. A mí me sorprende día tras día. Sí, ha habido momentos de desolación. Sí, ha habido momentos de desesperanza en muchos de ustedes durante este tiempo. Llamada tras llamada, oremos por esto y luego las redes de oración. Por favor, oremos por aquí, por aquel y por acá. Y Dios ha sido fiel y nos ha respondido. ¿Cuántos pueden decir amén? Y muchas respuestas son igual a la misma fe que usted ha manifestado en ese tipo de oraciones y de la búsqueda de Dios. Éfeso lo sabía. La iglesia de Éfeso lo sabía, los efesios lo sabían y buscaban de Dios. Y termina el apóstol Pablo esta primera parte, este primer capítulo, con una oración para la iglesia de Éfeso. Pero una oración que cuando yo leía, es una oración para ti, es una oración por mí, del mismo apóstol Pablo para la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 15: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran con todos los santos, híjoles, es increíble que Pablo pueda reconocer que en una iglesia hay fe y que en una iglesia hay amor para la demás gente. ¿Usted cree que era una iglesia común y corriente? No, era una iglesia llena del poder de Dios. Era una iglesia llena, sellada por el Espíritu Santo. Pablo lo está reconociendo.
Dice, desde que yo he visto sus acciones y me he enterado de eso, no he dejado, versículo 16, de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y yo también pido eso, que nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría, para conocer mejor al Señor y poder leer en estas situaciones qué es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Para dónde tenemos que movernos? ¿Cómo debemos movernos cuando parece que estamos guardados casi el mayor tiempo en la casa? ¿Cómo? Y hemos descubierto cosas, pero yo creo que Dios tiene mucho más. Él quiere que tú y yo aprendamos en este tiempo. ¿Puedes decir gloria a Dios? 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué Él provocó que tú le conocieras? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para Dios? Pido que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuán incomparable es la grandeza de su poder para los que creemos. Para los que creemos, Dios se mueve de una manera increíble en su poder. Por eso necesitas fe. Por eso necesitas desechar el temor. Por eso necesitas creer en Dios, creerle a Dios. Ese poder, escúchame bien, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es la fuerza que Dios mueve. ¿Y qué es una fuerza? Eficaz. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. Muy por encima, diga conmigo, muy por encima de todo gobierno y autoridad. Ahora, no me malentiendan, somos respetuosos a las autoridades y somos respetuosos al gobierno, pero más arriba que el gobierno y más arriba que toda autoridad, Jesucristo está sentado. Podemos creerle a nuestros gobernantes, pero nuestra obligación es creerle más al que está sentado en regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todas las cosas, todas, al dominio de Cristo. Y lo dio, o sea, el dominio, está hablando del dominio, como cabeza de toda la iglesia. Esta es, hablando de Cristo, su cuerpo. Esta es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios había escogido a este lugar de perdición, a ese lugar de búsqueda de otros dioses, para que el evangelio llegara. Y llegó, y se movió y creció. Y cuando leemos esta carta de los Efesios, como Pablo, por lo menos en el primer capítulo, le dice: ustedes tienen un conocimiento doctrinal increíble, pero más gusto me da que amen a Dios y que amen a su prójimo. Y por eso yo pido que el Señor les dé más sabiduría, más capacidad, que puedan ver el poder de Dios, no solamente como lo han visto a este nivel, sino a un nivel mucho, mucho mayor. Porque ¿saben qué? En el Dios que están creyendo, que es Cristo Jesús, es alguien que está puesto más allá de cualquier autoridad, más allá de cualquier principado, y sobre Él, para Él y por Él son todas las cosas. Y si Dios con nosotros, así es. Necesitamos reenfocarnos, necesitamos volver a levantar nuestra vista, necesitamos otra vez nuestra fe, ir poco a poco. Yo sé que no nos hemos dejado de ver. Muchos de ustedes han pasado lista ahí
en la repetición o en el o han visto una o dos veces, pero yo lo único que quiero decir es que Dios se ha movido de una manera extraordinaria en su iglesia en este tiempo. Yo les invito a que levantamos las manos y solamente en una acción de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida, empieza a decir: Padre, gracias, muchas gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Si Dios te dio la sanidad, dale gracias por sanidad. Si Dios te ha librado de alguna situación, dale gracias a Dios por esa salida que Dios te ha dado. Si Dios ha provisto de una manera increíble o milagrosa aún hasta para comer, dale gracias a Dios. Y si no lo ha hecho aún, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Oh bendito Dios. Muchas gracias te damos, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores. Te reconocemos, Señor, a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, una vez más, ¿con qué podemos agradecerte? ¿Con qué podemos agradecerte si todo lo que tenemos tú nos los has dado? Si todo lo que somos, decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si todo lo que somos en el día de hoy es por tu gracia, porque te ha placido darnos dones y llamarnos y ser útiles, Señor, en tu camino. Padre, muchas gracias. Señor, hace tiempo que no oramos por los que han ido cumpliendo años. Desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y varios han estado cumpliendo. Señor, te pido por la vida de Genaro. Hoy cumpleaños, un año más. Y yo sé que hay más gente en la iglesia que cumple años el día de hoy, como cumplió ayer o anteayer. Padre, bendícelos, bendícelas. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, y cuídalos de todo mal. Padre, termina el verano hoy o mañana, inicia el otoño, empieza el tiempo a cambiar, siendo frío, algunos de edad ya más avanzada, problemas respiratorios. Padre, cúbrenos de todo eso. Seamos prudentes, Señor. Pero, Señor, que tu Santo Espíritu, ese que nos ha sellado, Señor, ese sello que tenemos aquí y que de alguna manera nos acompaña todos los días, como tú lo prometiste, y que está con nosotros y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, sea un compañero que podamos escuchar, recordándonos tu palabra, redarguyendo nuestros corazones. Señor, gracias te damos en este día. Oh mi Dios y mi Rey, eres digno de alabanza y de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión, el sello del Santo Espíritu sea contigo hoy y siempre jamás. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Para conocer nuestra página oficial, solo apunta tu cámara del teléfono aquí y entra. No dejes de visitar nuestras redes sociales. Suscríbete, dale like y compártelo.